Acerca del tema el reino de los cielos, ¿sí? Y vamos a estar compartiendo la segunda parte en esta mañana. Así que, bueno, tenga su Biblia a la mano y vamos a iniciar con la palabra del Señor, ¿sí? Si aún no ha enviado el link de la enseñanza, envíelo, mándeselo a un amigo, a un familiar, para que escuche el mensaje de Dios junto con nosotros. Todos aquellos que han cumplido años, Dios les bendiga, que Dios les haya dado un día de mucha bendición en su cumpleaños, ¿sí? Nuestra niña Sarita, le estuvimos festejando su cumpleaños desde casa, ahí un convivio sencillito, ¿sí? Le mando un abrazo a mi niñita Sara, ¿sí? Que seguramente nos está viendo todos los domingos, nos visualizan, ¿sí? Así que, y aquellos que cumplieron años también, Berna, Tita María, ¿verdad? Magali, Miroslava y todos los que cumplieron años y van a cumplir años este mes, Dios les bendiga, les enviamos un abrazo, ¿sí? Ok, ya para iniciar nada más quiero anunciar lo siguiente. Recuerde que les estamos anunciando desde el domingo anterior que esta semana tenemos un tiempo de ayuno y oración por nuestras familias, por nuestra ciudad y por nuestros gobernantes. Entonces, por favor, no se lo pierda, intégrese con alguno de los grupos donde usted está, tanto en el grupo de WhatsApp de varones, de mujeres, de jóvenes. Ya hicimos ciertos grupos desde hace unas semanas atrás para que usted esté junto con sus equipos ayunando el día que le corresponde. Empezamos el día de mañana con el equipo de Juan Gastelum y el equipo de David Valenzuela, ¿sí? Luego el martes las mujeres, el primer equipo de mujeres. El miércoles el equipo nuestro de un servidor, ¿sí? Vamos a estar ayunando el miércoles. El jueves los adolescentes, viernes otra vez las mujeres, sábado los jóvenes y el domingo todos los que queramos unirnos. Así que vamos a estar uniéndonos en este tiempo de ayuno y oración. El pueblo de Nínive, cuando Dios iba a destruirlos por causa del pecado, ellos ayunaron, ellos buscaron a Dios y Dios se arrepintió de lo que iba a hacer y les perdonó. Así que cuando nosotros buscamos a Dios en ayuno y en oración, cosas poderosas suceden. La bendición de Dios es derramada sobre nuestros corazones. Muy bien, entonces el reino de los cielos, parte 2. El domingo anterior estuvimos compartiendo acerca de la parte 1 de este mensaje, de esta serie, ¿sí? Y estuvimos aprendiendo cómo es el reino de los cielos, cómo funciona, cómo debe ser el ciudadano del reino de los cielos. Ahora bien, usted y yo, que somos hijos de Dios, y todos aquellos que respondan al llamado del Señor Jesucristo, que respondan al sacrificio, a la gracia del Señor Jesucristo, vienen a ser ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí? La Biblia nos enseña lo siguiente. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 al 21. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿sí? Nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Los antiguos sabían que la ciudadanía de ellos no pertenecía a esta tierra, sino al reino de los cielos.
y ellos buscaron esa ciudadanía. Así nosotros, cuando venimos al Señor Jesucristo y le entregamos nuestro corazón, nos convertimos en hijos de Dios y en ciudadanos del reino de los cielos. Hoy somos ciudadanos de esta tierra, sí, pero también ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Y el propósito de esta serie del reino de los cielos es que aprendamos cómo funciona el reino de los cielos y cuál debe ser el carácter, ¿sí?, del ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuál debe ser el carácter? ¿Qué cualidades debemos tener los que somos ciudadanos del reino de los cielos? El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, ¿sí?, lo primero que Él dijo antes de iniciar la predicación, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, que fue quien preparó el camino del Señor, quien preparó, sí, la venida del Señor Jesucristo al ministerio, sí, él también dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Qué interesante. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos para que compartieran las buenas nuevas, Él les dijo que fueran, ¿sí?, y les dijeran lo mismo, que se arrepintiesen porque el reino de los cielos se había acercado, ¿sí? Y en muchas parábolas el Señor nos enseñó cómo funciona el reino de los cielos y cuál debe ser el carácter del ciudadano del reino de los cielos. Y les decía que la semana anterior aprendimos que el carácter del ciudadano del reino debe ser un carácter perdonador. Nosotros debemos ser perdonadores. El Señor Jesucristo nos habló acerca del perdón, y la Biblia en Mateo capítulo 18 nos enseña de los dos deudores: el que debía 10,000 talentos y le fue perdonada toda esa deuda, ¿sí? Pero más sin embargo, cuando encontró a su consiervo, él no le quiso perdonar una deuda de 100 denarios, lo cual equivale a 100 días laborales, ¿sí? Y ahí Dios nos enseña que si nosotros no perdonamos a los demás sus ofensas, Dios tampoco nos puede perdonar. Entonces, el corazón del ciudadano del reino de los cielos es un corazón perdonador. Es un corazón perdonador, ¿sí? Y hoy vamos a ver otras cualidades en esta preciosa mañana. Muy bien, primeramente vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 13, ¿sí? Capítulo 13 y versículo 44. Mateo 13, 44. La iglesia de Jesús siempre toma la Biblia como su guía, porque es la palabra de Dios, la cual es infalible. Mateo 13, 44. Dice lo siguiente: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Señor, te damos gracias. Bendice tu palabra y guía mis pensamientos. Espíritu Santo, gracias por la palabra que tú tienes para tu pueblo, ¿sí? El reino de los cielos es semejante, dice, es parecido a. Les dije que el Señor Jesucristo nos enseñó acerca del reino de los cielos por medio de parábolas, para que nosotros por algo natural o algo tangible
visual aprendiésemos los tesoros del reino, aprendiésemos lo espiritual. Y él en esta ocasión nos enseña que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La actitud del ciudadano del reino debe ser como este hombre. Este hombre dice que encontró un tesoro, ¿sí? Y cuando él encontró ese tesoro, dice que fue y vendió todo lo que tenía. Escuche, todo lo que tenía. Es decir, él acumuló el dinero necesario para comprar ese campo que poseía ese tesoro. Y esto nos da mucha enseñanza a nosotros, ¿sí? A nosotros los hijos de Dios. Mire lo interesante. Este hombre, una vez que encuentra ese tesoro, él dijo: yo tengo que comprar este campo, este terreno donde está ese tesoro, porque quiero que ese tesoro sea mío. Y si es necesario vender todo lo que tenga, todo lo que yo posea, lo voy a vender para comprar ese campo y poder tener ese tesoro. ¿Qué significa esto? Luego refrenda la enseñanza, pero ahora poniendo como ejemplo una perla, ¿sí? Una perla preciosa. Aquí en La Paz es conocido este lugar porque anteriormente, en años pasados, en décadas pasadas, se encontraban perlas preciosas en este lugar. De hecho, se dice, no sé si es real o no, pero se dice que la corona real del Reino Unido tiene una perla que se le regaló aquí precisamente a la reina, ¿sí? ¿Por qué? Porque este lugar producía perlas preciosas, grandes perlas preciosas, tanto así que tenemos un monumento aquí en el malecón de una perla preciosa, ¿cierto? Aquí en el malecón. Entonces, era un auge en este lugar por las perlas preciosas. Tienen un gran valor, ¿sí? Las perlas preciosas tienen un gran valor, ¿sí? Y asimismo un tesoro tiene un gran valor. Y este hombre, una vez que encontró esa perla, ¿sí? Vendió también todo lo que tenía y la compró. A él no le interesó otra cosa más que tener esa perla. Todo lo demás para él era secundario, ¿sí? Todo lo demás para este hombre que compró ese terreno era secundario. Lo principal para él vino a ser este tesoro, el cual él había encontrado y tuvo que comprar habiendo vendido todo. ¿Qué significa esto? Nosotros como hijos de Dios, escuche, amado hermano, hermana, una vez que nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene a representar para nosotros ese tesoro o esa perla preciosa. Y así como estos hombres desestimaron todo lo demás, lo tuvieron como secundario todo lo demás, con tal de tener ese tesoro o tener esa perla, así debemos ser los hijos de Dios. Una vez que hemos encontrado que el Señor Jesucristo nos ha encontrado, Él debe ser nuestro mayor tesoro. Él debe ser nuestra perla preciosa. Él debe ser lo más valioso en nosotros. Es por eso que la Biblia nos enseña diciendo que nosotros debemos buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. Estos hombres vendieron todo lo demás. Fíjese bien, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Estos hombres vendieron todo lo demás, todo lo que tenían, para comprar
esa perla y para comprar ese terreno donde estaba el tesoro. Pero la Biblia dice que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de los cielos, es decir, al Señor Jesucristo, y lo ponemos en primer lugar, cuando nosotros hacemos eso, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, entonces todo lo demás es añadido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estos hombres compraron compraron esa perla y ese tesoro y vendieron todo lo demás, por haber hecho esto, el Señor les dio eso que ellos habían vendido. Porque la Biblia dice que si nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia, todo lo demás será añadido. Es decir, Dios nos provee. Dios quiere que nuestro corazón esté apegado a Él en primer lugar, que Él sea la primicia de nuestras vidas. ¿Sí? El joven rico no entendió esto. El joven rico, una vez que se encontró con el Señor Jesucristo, le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Sí? Y el Señor Jesucristo le dijo: los mandamientos sabes. Es decir, tú conoces la Escritura, tú sabes qué debes hacer. Y él dijo: todo esto lo he hecho desde mi juventud. Es decir, era un joven que conocía la palabra, que conocía los mandamientos de Dios y que guardaba los mandamientos de Dios. Pero cuando él llegó a este punto en el cual llegaron estos mercaderes, cuando él llegó al punto en el cual el Señor Jesucristo tenía que ser el centro de su vida, él reprobó esa prueba, ese examen. Dios le dijo: ok, cuando él dijo todo esto he hecho y lo he guardado desde mi juventud, entonces el Señor Jesucristo le dijo: una cosa te falta, ¿sí? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Ahí lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo: vende todo lo que está en primer lugar en tu corazón y cámbialo por el tesoro mayor, que es el reino de los cielos. Y este joven triste se fue. Es decir, para él lo más importante era lo material, eran las riquezas, de tal manera que él no pudo desprenderse de aquello lo cual era su tesoro, lo cual era lo más valioso para él. ¿Sí? Él no supo desprenderse de eso. Nosotros, sin embargo, amados hermanos, debemos entender que nuestra principal tesoro es el Señor Jesucristo. Los bienes materiales se van a quedar aquí. Las cosas que en esta vida podamos conseguir aquí se van a quedar. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña diciendo que en dos mandamientos se resume la ley y los profetas, las escrituras, los mandamientos. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios primeramente. ¿Sí? Nosotros, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, por encima de todas las cosas y por encima de cualquier persona, entonces estamos siendo como estos mercaderes que estamos vendiendo todo con tal de obtener ese tesoro, de poner a ese tesoro en primer lugar en nuestro corazón, que es el Señor Jesucristo. Así debemos ser los hijos de Dios. Debemos desestimar como secundario todo lo demás y obtener solamente a Jesucristo como lo más valioso en nuestro corazón. Y cuando hacemos eso, Dios añade todo lo demás. Qué increíble. Ese es entonces el corazón, primeramente, del ciudadano del reino. En esto consiste el reino de los cielos. Mis amados hermanos, por supuesto que nosotros debemos amar a nuestras familias, a nuestras esposas, a los varones que están casados, las mujeres a sus esposos, a nuestros hijos. Pero la Biblia nos enseña que a quien debemos amar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ¿sí?
y con toda nuestra alma y nuestra mente es primeramente a Dios, al Señor Jesucristo. ¿Sí? La Biblia dice también que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro corazón, amados hermanos, nuestro corazón sabe cuál es nuestro tesoro, cuál es lo más valioso para nosotros. El corazón lo sabe. Y el corazón se va a pegar a lo que nosotros tengamos como más valioso en esta tierra. Donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Lamentablemente el joven rico tenía su corazón en su principal tesoro, que eran las riquezas. Dios no está peleado con las riquezas. Muchos se confunden cuando Dios nos enseña diciendo que qué tan difícil es que los ricos hereden el reino de los cielos, ¿sí? El reino de Dios, ¿sí? Es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y cuando oímos esto, nosotros pensamos: wow, entonces qué rico podrá ser salvo, ¿sí? Y aquí la enseñanza es esta, ¿sí? Nosotros debemos ser como esos camellos. Miren, esta enseñanza se dio por lo siguiente: en la antigüedad, a la entrada de la ciudad había una puerta principal y había una puerta pequeña, una puerta secundaria. Y cuando ya las puertas principales se cerraban a una cierta hora, ¿sí? Una vez que las puertas principales de la ciudad se cerraban, porque en la antigüedad regularmente las ciudades estaban amuralladas. Es por eso que hablamos de los muros de Jericó, ¿sí? Porque las ciudades regularmente estaban amuralladas, ¿sí? La ciudad de Jerusalén, cuando fue derribados sus muros, ¿sí? Nehemías, que fue quien restituyó los muros, ¿sí? Entonces las ciudades regularmente estaban amuralladas, y a una cierta hora de la tarde, ya para iniciar la noche, las puertas principales se cerraban, ¿sí? Es decir, ya no podían entrar por la puerta principal, y esto era para seguridad de los habitantes, para seguridad de los ciudadanos, ¿sí? Mas sin embargo, aquellos mercaderes que llegaban ya más tarde, ya cuando las puertas principales estaban cerradas, tenían que entrar por la puerta secundaria, y esa puerta era pequeña, no tenía que ser una puerta pomposa, grande, porque si llegaban los enemigos fácil iban a entrar. Ahí se tenía que entrar con mucha dificultad, uno por uno. Entonces esa puerta se le llamaba el ojo de la aguja. Es como se le llamaba esa pequeña puerta, y tenían que entrar los camellos. Hasta cierto punto tenían que doblegar sus rodillas los camellos y pasar por ahí los mercaderes a sus camellos, pero los camellos tenían que bajar sus cargas, no podían pasar con sus cargas porque no podían entrar cargados, ¿sí? Tenían que bajarle su carga, pasar el camello, luego ellos pasar la carga, volver a cargar el camello y seguir su camino para su casa. De ahí se toma esta enseñanza, ¿sí? Es decir, nosotros como hijos de Dios, ¿sí? No es que no podamos entrar al cielo, o usted no puede entrar al cielo si posee riquezas. Lo que ahí Dios nos está enseñando es que nosotros tenemos que dejar como secundaria las riquezas. Los camellos no podían entrar cargados, tenían que ser descargados de todas sus mercancías,
para poder entrar y luego entrar también con ellos sus dueños. Así nosotros tenemos que quitarnos esas cargas, tenemos que quitarnos ese materialismo, tenemos que quitarnos ese amor a las cosas de este mundo, tenemos que despojarnos de todo aquello que esté compitiendo para que nuestro corazón esté ahí en las cosas y en los deleites de este mundo. Nosotros tenemos que descargarnos de eso para poder nosotros entrar en el reino de los cielos. Entonces no es que un rico sea difícil o imposible que entre en el reino de los cielos, ¿sí? Sino que más bien lo que Dios está enseñando aquí es que aquellos que poseen riquezas y aún aquellos que no poseen riquezas, todos debemos despojarnos de las cosas que puedan tomar primer lugar en nuestras vidas y dejar que solamente el Señor Jesucristo venga a ser el Rey de nuestros corazones, que Él sea el principal tesoro en nuestro corazón, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro es el Señor Jesucristo, entonces nuestro corazón va a estar apegado al Señor Jesucristo. Pero si nuestro tesoro son los bienes de este mundo, nuestro corazón va a estar apegado al materialismo de este mundo. Si nuestro tesoro son los placeres de este mundo, entonces nuestro corazón va a estar apegado a los placeres de este mundo. Si nuestro tesoro son tal vez algunas personas, entonces tu corazón va a estar apegado ahí. Haz del Señor Jesucristo el Rey de tu corazón. Haz del Señor Jesucristo el Rey de tu vida, el principal tesoro, y entonces tu corazón estará pegado al Señor Jesucristo y entonces estarás seguro. ¿Sí? La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo quiere que nosotros le demos nuestro corazón? Porque en el corazón están los principales asientos de todos los deseos y todos los designios nuestros. De ahí salen las buenas cosas y las malas cosas. Entonces, cuando nosotros le entregamos a Dios nuestro corazón, está en el lugar más seguro. ¿Sí? Así nosotros seamos como estos mercaderes, que tengamos todo lo demás como secundario con tal de tener a Cristo. Así son los ciudadanos del reino de los cielos. El reino de los cielos también es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo 13, 31 al 32. El reino de los cielos, dice, también es semejante, funciona parecido a, es semejante a un grano de mostaza, ¿sí? Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual dice es la más pequeña de las hortalizas o de las semillas, perdón, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El grano de mostaza en la Biblia es se menciona para hablar acerca de la fe. En Lucas 17, 5, 6 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ahora el Señor Jesucristo les está enseñando antes por qué es que los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe.
Cuando yo leí esta parte de la escritura dije, seguramente ellos dijeron esto porque el Señor Jesucristo les estaba enseñando de cómo echar fuera demonios o cómo hacer grandes hazañas en el reino de los cielos. Y resulta que no. El Señor Jesucristo les está enseñando acerca de cómo perdonar al hermano, de cómo nosotros debemos perdonar, si es necesario, hasta 70 veces 7, ¿sí? Y una vez que les enseña esto, ellos dijeron, wow, qué difícil es perdonar tanto, ¿sí? Entonces dijeron, Señor, pues aumentanos la fe para poder perdonar siempre a nuestros hermanos, ¿sí? Pedro dijo, Señor, hasta 7 veces tengo que perdonar a mi hermano, el número perfecto, 7 veces. Y el Señor Jesucristo nos enseña, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y si usted hace esta suma, 70 veces 7, ¿cuánto es? 70 veces 7, 490. Y usted dice, bueno, hasta 490, ¿cierto? Y yo no creo que haya alguien que le haya ofendido 490 veces como para que usted le perdone 490 veces. Pero si fuera así y usted es como Pedro y dice, ok, se las lleva apuntadas, 489, me falta una para perdonarte una última vez y ya no perdonarte más. Pues no, resulta que si usted lee la Biblia hoy, dice hasta 70 veces 7. Y si la lee mañana, ¿qué dice? 70 veces 7. Y si la lee en un año, ¿qué dice? 70 veces 7. Es decir, nunca termina. Cada vez que usted lee la Biblia, empieza la cuenta, 70 veces 7. La vuelve a leer, empieza otra vez la cuenta, 70 veces 7. Esto significa que nosotros debemos tener un corazón perdonador y debe ser siempre, todo el tiempo. Cuando los discípulos oyeron esto, dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y Dios les enseña lo siguiente, ¿sí? El reino de los cielos, ¿sí? Es semejante, ¿verdad? Al grano de mostaza, ¿sí? Pero ahí en específico el Señor Jesucristo le dice, entonces, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es decir, les está hablando que nosotros cuando activamos nuestra fe, aun cuando ésta pudiera ser como del grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas. Y Dios nos enseña aquí a nosotros, a los ciudadanos del reino, ¿sí? Que el reino de los cielos funciona como a un hombre que sembró, ¿sí? En su campo un granito de mostaza. ¿Qué significa esto? Que el carácter del ciudadano del reino debe ser un corazón que siempre está creciendo en fe, que nuestra fe siempre tiene que estar creciendo. Esa semillita se planta en el campo, ¿sí? Pero una vez que es plantada, florece, ¿sí? Crece, florece y se convierte en un árbol grande. Así nosotros, nuestra fe debe estar creciendo siempre. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Los hijos del reino debemos ser gente de fe, debemos estar cultivando continuamente la fe. ¿Sí? El granito de mostaza, una vez que es puesto en la tierra, no se queda así como un pequeño granito, ¿sí? Sino que crece y se hace un árbol, y luego vienen incluso los pájaros y hacen nido en ese árbol. Eso significa que nosotros, los ciudadanos del reino de los cielos, debemos estar siempre creciendo en la fe. Debemos hacer que nuestra fe sea como ese granito de mostaza que empieza pequeño, pero una vez que tú le crees a Dios, una vez que tú obedeces a Dios, tu fe crece, y una vez que confías en Dios, tu fe crece más. Y ahorita, en este tiempo en el cual tú estás pasando por situaciones difíciles, hermanos, ahí es donde tu fe va a crecer, ahí es donde tu dependencia de Dios va a aumentar y tu fe va a crecer. Dios desea
que como ciudadanos del reino estemos creciendo constantemente en la fe, que nosotros estemos madurando en la fe, que seamos, sí, como ese granito de mostaza cuando le conocimos al Señor y estábamos novatos en el cristianismo, mas sin embargo ahora a través de la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que los hijos de Dios debemos estar constantemente creciendo en la fe. No debemos ser ociosos en las cosas espirituales. Ahora escuche bien, amado hermano, su fe va a crecer en la medida en que usted la ejercite. Si usted quiere hacer crecer sus músculos, los tiene que ejercitar, ¿sí? Silvestre Stallone, él no va a hacer ejercicio y usted se va a poner musculoso. No, si él hace ejercicio, si él se ejercita, él es quien va a crecer sus músculos, no usted, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca ejercitarnos en nuestra fe. Cada uno tiene que ejercitarse en su fe. En pocas palabras, nosotros deberíamos tener un gimnasio espiritual. Escuche, nosotros deberíamos tener un gimnasio espiritual. ¿Qué hacen aquellos que quieren estar bien fuertes, verdad? Así como Pablo, como David o como Jonathan, están bien como Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? ¿Qué hacen? Van al gimnasio, ¿sí? ¿Y cómo se ponen? Todos musculosos, ¿por qué? Porque se ejercitan y no pueden ejercitarse cada mes o cada año. No, tiene que ser continuamente, diariamente. Así nosotros debemos ejercitarnos en la fe continuamente. Debemos continuamente ir a la palabra. Cuando nosotros estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios, nuestra fe se está robusteciendo. Busca a Dios, busca su palabra. Créele a Dios. Cuando tú le crees a Dios en algo pequeño, entonces estás capacitado para poderle creer en algo más grande. Si tú luego le crees a Dios en algo un poco mayor, entonces tú vas a creerle a Dios en algo más grande. Y así es como tu fe va creciendo. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Nosotros hemos sido llamados a vivir por fe. Este tiempo, amados hermanos, debemos vivirlo en fe. Este tiempo en el cual la mayoría de la gente está desconsolada, la mayoría de la gente está confundida, muchos están preocupados, sin esperanza. Nosotros debemos estar anclados en la fe, confiados en Dios, ¿sí? Pero para eso nosotros debemos ejercitar continuamente nuestra fe, para que cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan los tiempos de prueba, cuando vengan los vientos contrarios, entonces nuestra fe debe estar firme y nuestro ánimo no debe de caer. Los discípulos, cuando cruzaron con el Señor Jesucristo y estaban en la travesía en la barca y los vientos le eran contrarios, ellos empezaron a dudar y tuvieron temor, les faltó la fe, ¿sí? Y el Señor Jesucristo se levantó y clamó a la tormenta, la tormenta cesó y les dijo: hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque les faltaba ejercitarse en la fe. Nosotros continuamente tenemos que estarnos ejercitando en la fe. Diga conmigo: debo ejercitar mi fe. Debo tener un gimnasio espiritual en mi casa, ¿sí? Y su gimnasio espiritual es su lugar, su tiempo de comunión con Dios, de lectura de la palabra, ¿sí? Su gimnasio espiritual es cuando usted continuamente le está creyendo a Dios para que sucedan ciertas cosas y su fe se está ejercitando. Entonces, una cualidad también de los hijos del reino, o los ciudadanos del reino, es que continuamente estamos creciendo en la fe. La primera es que Jesucristo viene a ser el principal tesoro de nuestro corazón. La segunda, continuamente debemos estar creciendo en la fe. Tercera y última cualidad de los ciudadanos del reino de los cielos. Tercera y última cualidad. Dice la Biblia: en aquel tiempo
los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué cualidad tiene que haber también en los ciudadanos del reino? ¿Se acuerda de los discípulos? De la mamá de los discípulos que querían que uno estuviera a mano derecha y otro a mano izquierda en el reino. Quería buscarle una posición a sus hijos. Y esta persona no entendía cómo funciona el reino de los cielos. Dios nos enseñó que ciertamente los gobernantes, ¿sí?, se enseñorean de sus súbditos, ¿sí? Mas sin embargo, en el reino de los cielos no es así. Y el Señor Jesucristo les dijo, sino que en el reino de los cielos, el que quiera ser el mayor debe ser el servidor de todos. En el mundo, el mayor es el que se enseñorea de todos. Pero en el reino de los cielos, el mayor es el servidor de todos. Y el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. Es por eso que Él le lavó los pies a sus discípulos, se ciñó y lavó los pies de los discípulos. Y Pedro no quiso, Pedro no entendía esto y dijo: Señor, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y le dijo: si tú no dejas que te lave los pies, no tienes parte en esto conmigo. Es decir, no tienes parte en el reino de los cielos porque no has entendido la lección. Y entonces Pedro dijo: pues Señor, entonces báñame todo si quieres, ¿no? No solo los pies. Pedro no estaba entendiendo la enseñanza, ¿sí? Los ciudadanos del reino de los cielos primero debemos tener un corazón como de niño. Un niño confía plenamente en su Padre, así nosotros debemos confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Un niño no duda del Padre, así nosotros no debemos dudar de Dios. Un niño, ¿sí? Un niño, escuche bien, siempre está apegado al Padre. Así nosotros debemos estar apegados al corazón del Padre, como un niño. Cuando el niño aún no ha desarrollado su sentido del bien y del mal, es inocente. Ahora sí que es niño para la maldad. Así nosotros debemos ser como niños delante de Dios para lo malo, ¿sí? Como niños para lo malo. Pero también aquí la Escritura nos enseña que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos debe ser el servidor de todos. El Señor Jesucristo dejó su trono. El Señor Jesucristo no se aferró a ser como Dios, sino que dejó su trono, se hizo hombre, y no solo se hizo hombre, sino se hizo siervo y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, y se humilló. Y cuando Él hizo eso, dice la Biblia en Filipenses, que entonces Dios le exaltó hasta los sumos, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Así nosotros debemos ser humildes. Cuando Dios habla aquí que nosotros debemos ser los servidores de todos, eso significa humildad, un corazón servicial. Los ciudadanos del reino nos debe distinguir porque tenemos un corazón servicial, hermanos. Un corazón humilde, no un corazón altivo,
no un corazón soberbio, sino humilde, sabiendo que nosotros todos somos iguales ante Dios. La Biblia dice que debemos considerar a los demás como mayores a nosotros. Aunque tú sientas que tienes más cualidades que otros, aunque sientas que tienes más características que otros, siempre considera a los demás como mayores a ti. Considérate el menor de todos. Considérate el más pequeño. Considérate el que sabe menos, aunque sepas más. Considérate el que puedes menos, aunque puedas más. Considérate el que tiene menos, aunque tengas más. Es la actitud de corazón, no es lo que tengamos o lo que podamos o lo que sepamos, sino qué actitud tenemos en nuestro corazón. Y la actitud de los hijos del reino de los cielos es una actitud humilde, una actitud sencilla y un corazón servicial. ¿No has visto gente que puedes pasar frente a ellos y ni siquiera te voltean a ver, ni siquiera te dan un saludo? Altivos. Esa no es la actitud de los hijos del reino de los cielos. Nuestra actitud debe ser siempre servicial, nuestra actitud debe ser siempre humilde, sencilla. Esa es la cualidad de un hijo del reino de los cielos, de un ciudadano del reino de los cielos. Primero debemos tener al Señor Jesucristo como nuestro principal tesoro. Y si Él es nuestro principal tesoro, nuestro corazón va a estar apegado a Él. Segundo, debemos estar creciendo siempre en la fe. Y tercero, debemos ser siempre humildes. Y debemos ser serviciales. Siempre debemos ser serviciales en algo que podamos servir a los demás. En nuestra iglesia ni se diga. En nuestra iglesia todos los integrantes de la iglesia, todos los miembros de la iglesia debemos ser servidores. Todos debemos servir en algo. Porque el Señor Jesucristo no vino a este mundo para ser servido, sino para servir a los demás. Y así nosotros venimos a este mundo para servir, para amar a los demás, para dar nuestra vida para bendición de otros. Quiero orar, quiero bendecir su vida. Señor, bendigo tu iglesia, bendigo tus hijos. Gracias, Señor, que nos has hecho ciudadanos del reino. Padre, y aún en este tiempo, cuanto más en este tiempo, Señor, ayúdanos a desarrollar las cualidades y las características de los ciudadanos del reino. Señor, que tengamos claro que tú eres nuestro principal tesoro, que tú eres lo más precioso de nosotros. Ayúdanos a estar creciendo siempre en la fe y ayúdanos a tener un corazón siempre servicial, un corazón humilde, un corazón que siempre está buscando servir a los demás y sobre todo servirte a ti y servir a tu obra. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor, que me has hecho un hijo, que me has hecho un ciudadano del reino de los cielos. Dígale: gracias por aprender cómo debe ser el carácter del ciudadano del reino de los cielos. Dígale: gracias, Padre, por enseñarme cómo ser un embajador tuyo. Gracias por enseñarme cómo ser un ciudadano del reino en esta tierra, para que tu luz brille en mi vida y alumbre a los que están en oscuridad. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu familia, y que el amor y la paz y el gozo de Dios esté en tu casa y esté en tu corazón. Te amamos, te enviamos un abrazo y de verdad te extrañamos, deseamos verte pronto y oremos para que Dios nos saque de esto y podamos estar juntos en su casa alabándole.
Dios te bendiga y te guarde.